José María Luna, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ese paso corto, vista larga, está empezando a complicarse, ¿no? Aunque esta mañana por lo menos se ha destensionado, pero debe estar el inversor diciendo ¿cómo lo ejecuto? Y yo te traslado la pregunta, ¿cómo ejecutamos en un contexto tan complicado, sobre todo en lo geopolítico? Pero no olvidemos, también en lo económico, palabras de Cascari ayer, pueden estar los tipos sin bajar durante lo que queda de año. Palabras de también la Reserva Federal de Nueva York. ¿Y si el próximo movimiento es de subida y no de bajada? Paso corto, vista larga. Se empieza a decir, qué complicado, ¿cómo lo puede ejecutar aquí? Bueno, la verdad que efectivamente el contexto no es nada fácil, pero eso no nos debe de desanimar. Yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Ahora mismo el foco de atención y, por supuesto, de tensión está centrado básicamente, por un lado, en los datos de inflación en Estados Unidos, en los cuales lo que va confirmando la propia fortaleza, la fortaleza es incluso la revisión que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, en este caso de estimar para este ejercicio del 2024 un crecimiento de la economía norteamericana del orden del 2,4, 2,7%, es decir, superior al 2%, sin llegar al 3%, cuando veníamos de una revisión y una estimación de un crecimiento mucho más pobre. Las ventas minoristas lo han confirmado, los datos que se van conociendo, lo digo ya, la solidez del mercado laboral, lo que está confirmando junto con la inflación, sobre todo con la inflación de servicios. No olvidemos que la inflación de servicios representa 2/3 de la inflación en Estados Unidos. Lo que está confirmando es que estamos en una situación precisamente de este indicador que es mucho más pegajoso, mucho más persistente y que evidentemente hace que esas estimaciones que se tenían a principio de este ejercicio con muchas más bajadas por parte de la Reserva Federal Norteamericana, bueno, pues en estos momentos los mercados swap esté descontando uno y no llega ni siquiera a dos bajadas de tipos de interés. Es decir, la Reserva Federal pareciera que haya congelado cualquier tipo de movimiento a la baja de los tipos de interés. No creo que estemos en situaciones de hablar de que pueda haber subidas de tipo de interés en Estados Unidos, aunque ya sabemos que en economía todo es posible. Está más claro, o parece más claro, que de haber alguna bajada probablemente solo pueda haber una. Cosa muy distinta a lo que ocurre en el Banco Central Europeo, donde estamos viendo datos de inflación, no solo también de crecimiento económico, mucho más pobres. En el caso de la inflación, mucho más cercano al objetivo que se marca el Banco Central Europeo. No sabemos si se atreverán a tomar la iniciativa y bajen tipos sin hacerlo la Reserva Federal, pero el mercado sí lo está descontando. Y lo está descontando y lo podemos ver precisamente en el comportamiento del euro y del comportamiento del dólar. Una debilidad del euro, una fortaleza de la divisa norteamericana. Ese desacoplamiento de posible actuación de los bancos centrales, ¿cómo debemos de jugarla? Pues miren, muy sencillo. En la parte de divisas, pues teniendo algo más de dólar en cartera, se puede tener fondos denominados en euro, pero que no cubran riesgo divisa. El mayor o menor porcentaje de los mismos, evidentemente, va a depender de nuestro perfil de riesgo. En segundo lugar, en el caso de la renta fija, de los fondos de deuda, abstenerse de productos de duraciones altas, sobre todo en la parte norteamericana, donde estamos viendo precisamente tensiones en ese sentido. Fijaos, un dato muy importante, José Antonio. Esta semana conocíamos los datos de construcción de vivienda nueva en Estados Unidos, de pedidos de permisos precisamente de construcción. Y hemos visto caídas muy importantes respecto al mes anterior. Es decir, pareciera que el ciudadano norteamericano se desincentiva a los tipos en los cuales está el tipo hipotecario, que está en torno al 7%, perdón, se desincentiva a comprar o a construir vivienda nueva. Pero claro, la enorme movilidad que hay de los norteamericanos, laboral, incluso familiar, lo que les hace es irse al mercado de alquiler. Y no olvidemos que la cesta precisamente de la inflación, el mercado del alquiler es muy importante, con lo cual no parece, tampoco por ese indicador, que la inflación pudiera corregir. Con lo cual, importante, algo más de dólar,
abstenerse de renta fija de más largo plazo, sobre todo la parte norteamericana. En la parte europea estamos viendo una enorme resistencia a superar el 2,5% del 10 años alemán. Nosotros no estamos tampoco aconsejando deuda pública de la zona euro de largo plazo. Y sí nos parece conveniente contar con deuda de corto o medio plazo que esté denominada en euros, sobre todo deuda corporativa. Ahí donde sí vemos algo más valor, con lo cual, explicado el tema del dólar, explicado el tema de la parte de deuda y luego hablando de las tensiones geopolíticas, pues bueno, pues esto es como un escalones de una escalera. Día tras día lo que estamos viendo es que vamos subiendo el nivel de tensión, precisamente las tensiones geopolíticas. Esto se deja notar mucho en el precio del crudo. Estamos viendo el futuro del precio del petróleo como repunta. También lo hace el precio del oro, con lo cual, si nuestro perfil de riesgo lo permite, oro, sobre todo oro físico, que se puede hacer perfectamente a través de certificados que estén bueno, pues colateralizados con oro físico que está custodiado en cámaras acorazadas en el Reino Unido. Hay un producto muy interesante en ese sentido, que es un ETC, que es lo más parecido a un ETF, que es de la gestora Invesco, que es el Physical Gold. Es una opción, ¿de acuerdo? Luego hay otros fondos de inversión que también están invirtiendo precisamente en oro físico. Y la parte de petróleo, junto con el incremento de determinadas materias primas. Estamos viendo como la materia prima del cacao, el café, ya no digamos el aceite, yo que vengo de un mundo agrícola, lo constato como está el precio del aceite, cada vez cuesta más, nos cuesta más desayunar, sin duda alguna, ¿no? Con lo cual hoy que es el día, creo que es el Día Mundial de la Bicicleta, pues darle a la bicicleta y a lo mejor comer un poquito menos para ahorrar, sobre todo de cara a nuestro bolsillo. Pero bromas aparte, para quitarle un poco hierro a la situación, lo que seguimos viendo en el tema de las tensiones geopolíticas, esperemos que se queden de forma contenida, pero sin duda alguna genera más miedo junto con esa expectativa de retraso, de congelación en cuanto a bajada de tipo de interés, sobre todo por parte de la Reserva Federal. Si el mercado además en algunos índices venían en niveles sobrecomprados, pues es normal que veamos volatilidad en los mercados de acciones y también en determinados mercados de deuda, y eso pues el ánimo del inversor en estos instantes, ese movimiento pendular, que alguien bastante más inteligente que yo ya hablaba precisamente de ello, cuando explicaba lo que era el inversor inteligente, lo que debemos de hacer es buscar el equilibrio. La parte de renta variable, sobre todo, es reequilibrar, por un lado, reequilibrar estilos de gestión, es decir, no solo hay que tener sectores de alta duración, fundamentalmente tecnología, quizás haya que reducir temporalmente, de forma táctica, la exposición a esos sectores. Probablemente los resultados empresariales no sean malos, ¿de acuerdo? Pero es que han corrido mucho y es normal que, bueno, pues que puedan tener correcciones importantes. Y en ese reequilibrio, buscar sectores más cíclicos a través de fondos de renta variable internacional, por ejemplo, es una opción de sesgo más value. A nosotros hay dos ideas que nos gustan mucho. Son dos ideas. Una de ellas es un producto de la gestora Fidelity, que es el Global Industrials, producto que, por un lado, está aprovechando, José Antonio, la mejora de la producción industrial. Lo hemos visto y lo hemos constatado precisamente en los últimos datos, no solo en la zona euro, sino también en Estados Unidos, algo que ha puesto un poco nervioso también a los datos de inflación o sobre todo a las posibilidades de bajada de tipo de interés. En segundo lugar, precisamente por los metales y la energía de compañías que están en cartera. Y en tercer lugar, muy relacionado con las tensiones geopolíticas. Un poquito más de un 10% de este fondo está invertido de forma directa o indirecta dentro del sector de la defensa, con lo cual es una idea que dejo ahí, no una recomendación, sino una idea para estudiar. Y luego otro producto que gestiona la casa Boston Partners para Robeco es el fondo Global Premium Equity Fund, sector financiero, donde tenemos bancos, tenemos también aseguradoras, pero también tenemos energía y determinadas compañías industriales. Quizás sean dos buenos compañeros para complementar la parte de renta variable. Y para concluir, esto, como insisto muchas veces y lo comento a Eva, ¿no? A Eva Villanueva, no se trata de un juego binario de todo o nada, sobre todo cuando se invierte a través de fondos de inversión y tenemos una estrategia más de medio o largo plazo. El doble consejo es sí reequilibrar las carteras por estilo de gestión, sí, sobre todo los perfiles más defensivos, reducir riesgos y mirando más al medio o largo plazo, bueno, pues buscar momentos de entrada
puesto que de momento la estructura, sobre todo los índices de renta variable y también en la parte de deuda corporativa, sigue siendo alcista, con lo cual, si las empresas siguen generando importantes flujos de caja, lo que debemos de tener muy presente son esas empresas ganadoras y que además no estén especialmente endeudadas. Me llama la atención algo que has dicho durante esa visión de mercado, que es lo que estaba precisamente también comentando Bank of America en ese Global Survey a gestores que apuntaban que había un camino hacia las materias primas o hacia metales industriales para sustituir una parte de la renta fija. Claro, un cliente conservador, has dicho más o menos esos fondos cómo están compuestos, pero ¿cuánto deberían dejar entrar a esa visión alrededor de metales industriales dentro de una cartera conservadora, sustituyendo una renta fija que le está dando, si te vas al americano, 5% a 2 años? Sí, y sobre todo por por el precio que todos los días nos va marcando también pues el termómetro de la evolución de los propios tipos de interés. Podemos encontrarnos en productos que no se repercute en la evolución del dólar, es decir, que cubre el riesgo de divisa, pues nos podemos encontrar con productos de duraciones medias largas, que aunque efectivamente el colchón del cupón o de la TIR que estemos comprando, podemos encontrarnos con fondos de inversión o incluso con fondos de pensiones que tengan un comportamiento negativo, puesto que, recordemos, repuntes de tipo de interés, evidentemente el precio de esos bonos corrige, con lo cual podemos todavía estar en la situación de enorme desánimo, sentirnos defraudados, porque aunque dé una rentabilidad por encima del 4,60 o del 5 y pico % en tramos más cortos o más medios, nos encontremos con una situación de que nuestro producto, si no recoge la evolución del dólar, la apreciación del dólar respecto a nuestra moneda, nos podemos encontrar por efecto duración, por efecto sensibilidad al tipo de interés, un comportamiento negativo. Por eso insisto mucho, tramos cortos, tramos medios en Europa, en deuda corporativa, monetarios, cuasimonetarios o determinados fondos de deuda. En este ejercicio hay productos que están obteniendo en torno a un 1,50 a 2% de rentabilidad en lo que llevamos de 2024. Pero en el caso a la pregunta que me haces y una reflexión, las sanciones que ha establecido tanto Estados Unidos como el Reino Unido a proveedores precisamente de determinadas materias primas, precisamente metales industriales, también ha echado un poco más de leña al fuego para ver incrementos en el precio, pues por ejemplo en el caso del níquel, en el caso del aluminio, por poner algún ejemplo, ¿de acuerdo? Yo creo que un inversor conservador, ya no tanto buscando la alternativa a la renta fija, sino sobre todo en la reorientación de esos estilos de gestión, de esos sectores dentro del posicionamiento de bolsa, posiblemente el porcentaje que podría rondar en sus carteras en productos que estén enfocados precisamente a estas materias primas, sobre todo en materias primas industriales y por supuesto de energía en cuanto al petróleo, poder el total de una cartera diversificada pues representar del orden del 4 hasta el 6% del total de la cartera, del total. En la parte de renta variable, un inversor conservador con porcentajes en torno al 30%, yo creo que sería más que suficiente, es decir, lo que acabo de decir para metales industriales y luego acompañado con otros productos, tanto renta variable global, por supuesto Estados Unidos y algo de renta variable de la zona euro. Muchísimas gracias, José María Luna. Buen día, buen fin de semana, buen negocio. Buen negocio a todos, José Antonio, y buen fin de semana. Buen fin de semana.